Buenas tardes, mi nombre es Paxi Camiño Fanny, soy estudiante de la Universidad Mayor de San Simón, de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera de Ingeniería Comercial. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de lo que es esta temática, respuesta de emergencias químicas, también denominada la GRE 2020. Esta guía se renueva cada 4 años. Por ejemplo, tenemos la guía que corresponde a la 2008, la 2012, la 2016 y actualmente en el año 2022 sigue vigente la guía 2020. El 2004 vamos a tener una nueva GRE. Esto se renueva cada 4 años debido a que se presentan cambios, ya sea en la política. O sea, es normal que hayan cambios que se presentan con el pasar del tiempo, ¿verdad? Por esa razón. Y nos vamos a enfocar nosotros en la GRE 2020. Para este librito, los cambios que se han tenido han sido los siguientes. En las páginas blancas podemos observar nuevos términos. También se ha adicionado este tema importante que es la descontaminación. Está la sección breve, los nuevos términos. En las páginas amarillas y azules se ha adicionado lo que es un material actualizado, nomenclatura vigente. Y este tema, otro tema importante que son las armas químicas. En las páginas naranjas hay una introducción de uso y revisión actualizado de las guías y también hay nuevas frases. En las páginas verdes tenemos actualización de las distancias de evacuación, explicación para su uso, información sobre contenidos. Vamos a hablar exclusivamente de lo que es la GRE 2020. Nos preguntaremos qué es la GRE 2020. La Guía de Respuesta a Emergencias Químicas 2020 ha sido desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Transporte de Canadá, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México. Esta guía se hace uso en muchos países diferentes. Esta guía está diseñada para ser utilizada en un incidente con materiales peligrosos, ya sea en una carretera o ferrocarril. Siguiente diapositiva, ahí tenemos la definición. ¿Quiénes hacen uso de esta guía? Esta guía hacen uso los bomberos, policías y otros servicios de emergencia, quienes pueden ser siempre los primeros en llegar al lugar de un incidente en el transporte de materiales peligrosos. Esta guía está diseñada para ser utilizada en un incidente con materiales peligrosos en una carretera o ferrocarril. Puede tener una aplicación limitada en instalaciones fijas, a bordo de aviones o barcos. Lo que no hay en esta GRE es que esta guía no nos provee información de las propiedades físicas y químicas de los materiales peligrosos. Tampoco reemplaza la capacitación en respuesta a emergencias, ni el conocimiento o buen juicio. No menciona todas las posibles circunstancias que puedan estar asociadas a un incidente con materiales peligrosos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es lo que contiene esta guía 2020. En este librito de 369 páginas podemos observar páginas con bordes amarillos, con bordes naranjas, con bordes azules y con bordes verdes. En las páginas amarillas tenemos la lista de los materiales peligrosos en orden numérico según su número de identificación. La lista muestra los 4 dígitos del número de identificación del producto, denominado también NIP, seguido por el número de guía de emergencia asignada y el nombre del material. Por ejemplo, aquí tenemos el 1090, que llegaría a ser el número NIP, número de identificación del producto, ¿verdad? Y tenemos el número de guía de emergencia, que es el 127.
Eso corresponde a este químico que es la acetona. En las páginas azules tenemos lista de los materiales peligrosos en orden alfabético, según su nombre. La lista muestra el nombre del material seguido por guía de emergencia asignada y su número de identificación de 4 dígitos. O sea, es al revés. En este caso, primero podemos ver el nombre del químico, luego el número de guía y finalmente el número de NIP. En las páginas naranjas, aquí están todas las recomendaciones de seguridad. Está compuesto por 62 guías de emergencia, presentadas en un formato de 2 páginas. Cada guía recomienda procedimientos de seguridad y de respuesta a emergencias para proteger al personal de respuesta y al público. La página de la izquierda, o sea, que es el reverso, la página reversa, proporciona información relacionada con la seguridad y distancias de evacuación. La página que está a la derecha, o sea, los anversos, brindan una guía para la respuesta a emergencias para incendios, derrames o fugas y primeros auxilios. Cada guía está diseñada para cubrir un grupo de materiales que poseen características químicas y toxicológicas similares. Como dijimos, está compuesto por 62 guías de emergencia y cada guía se divide en 3 secciones principales, las cuales son peligros potenciales, seguridad pública y respuesta de emergencias. En los peligros potenciales nos muestra los peligros en términos de incendio o explosión y los efectos sobre la salud luego de una explosión. El peligro potencial se enumera primero, nos dice. También dice que debemos consultar esta sección primero para ayudarlo a tomar decisiones sobre cómo proteger al equipo de respuesta y a la población circundante. Y en esta segunda división, que es la seguridad pública, nos proporciona información general sobre las medidas de precaución iniciales que deben adoptar los primeros en escena, nos dice. También proporciona orientación general sobre los requisitos para la ropa protectora y protección respiratoria. En esta misma parte nos muestra la lista de distancias de evacuación sugerida como acción inmediata de precaución para derrames e incendios. También nos dice que cuando un material está resaltado en verde en las páginas con bordes amarillos o azul, nos indica que debemos ir a la tabla 1, que enumera los materiales con peligro tóxico por inhalación, PTI, materiales reactivos con el agua y armas químicas, que están en las páginas verdes. En la respuesta de emergencias, ahí nos describe las precauciones especiales para incidentes que involucran fuego, derrame o fuga o exposición a sustancias químicas. En cada parte enumera recomendaciones para ayudarlo en su proceso de toma de decisiones. También proporciona información general de los primeros auxilios para usar antes de buscar atención médica. Y finalmente, en las páginas verdes, esta sección está dividida en 3 tablas. En la tabla 1 tenemos distancias de aislamiento inicial y acción protectora. En la segunda tabla tenemos lo que es materiales reactivos con el agua que producen gases tóxicos. Y en la tercera tabla nos habla acerca de las distancias de aislamiento inicial y acciones de protección para derrames grandes para diferentes cantidades de los 6 gases PTI más comunes. En esta primera parte, que es importante, la tabla número 1, en esta parte está enumerado por orden según el número de identificación. Por ejemplo, tenemos los materiales con peligro tóxico por inhalación, PTI. Y tenemos los materiales reactivos con el agua que producen gases tóxicos al contacto con el agua. Y tenemos ciertas armas químicas. Eso en cuanto a la primera tabla. Y en la segunda tabla, que habla sobre materiales reactivos con el agua que producen gases tóxicos.
están ordenados por su número de identificación. Los materiales que producen grandes cantidades de gases con peligro tóxico por inhalación, cuando se derraman en el agua, y también los gases PTI producidos por estos. Y en la tercera tabla, ya hemos mencionado, habla sobre las distancias de aislamiento inicial y acción de protección para derrames a diferentes cantidades de los 6 gases PTI. En la siguiente diapositiva podemos ver, cambiamos, nos habla sobre lo que es cómo elegir las distancias de aislamiento, nos dice. La GRE 2020 enumera las distancias de aislamiento y evacuación en 2 lugares. Una que es en las guías de emergencia, que están en las páginas naranjas. Y en la tabla número 1, distancias de aislamiento inicial y acción protectora. Y también vamos a hablar acerca de cómo elegir las distancias de aislamiento y evacuación apropiadas. Dice que primero tenemos que dirigirnos a la guía asignada al material. Esa está en las páginas de borde naranja. Dentro de la evacuación dice que encontraremos distancias de aislamiento inicial como acciones inmediatas de protección, distancias específicas para situaciones de derrames e incendios. Tenemos que tomar en cuenta que ciertas guías también pueden referirse a la tabla 1. Esto es solo un recordatorio para materiales resaltados en verde únicamente. Si nosotros estamos tratando con un material PTI, o sea, producto tóxico inflamable, un material reactivo con el agua o un arma química, nos dice, si no hay incendio, tenemos que dirigirnos directamente a la tabla 1. Distancia de aislamiento y acciones de protección. Esas están en las páginas verdes. También debemos consultar la guía asignada al material, que están en las páginas de borde naranja. Y si hay incendio, tenemos que dirigirnos directamente a la guía asignada al material. Esas podemos encontrarlas en las páginas naranjas. Y aplicaremos las distancias indicadas dentro de la evacuación. También tenemos que consultar las distancias de la tabla 1 por la liberación del material residual, nos dice. Y vamos a hablar acerca de los respiradores, que también es importante. Si sospechamos que un arma química está involucrado, se recomienda la utilización de respiradores con protección QVRN, certificado por la NIOSH, la NIOSH, ¿verdad? El respirador N95 es el más común de los 7 tipos de protección respiratoria de filtrado de partículas. Este producto filtra al menos el 95% de las partículas, nos dice, pero no es resistente al aceite, nos dice. También vamos a hablar acerca de lo que es ropa y equipo de protección personal contra productos químicos. Siguiente diapositiva. Ahí está. En cuanto a la ropa y equipo de protección personal contra productos químicos, este tipo de ropa especial puede proteger contra un producto químico, aunque puede ser penetrado fácilmente por los químicos, nos dice, para los que esta no está diseñada. Por lo tanto, la ropa protectora no deberá usarse a menos que sea compatible con el material liberado. Además, tenga en cuenta que ofrece poca o ninguna protección contra el calor. Ejemplos de este tipo de equipo han sido descritos como trajes de protección contra vapor y también los trajes protectores contra salpicaduras de líquidos. Es muy importante esta parte que nos dice que ningún material de ropa protectora lo protegerá de todos los materiales peligrosos, materiales o mercancías. No debemos suponer que cualquier ropa protectora es resistente al calor o a la exposición de las llamas, a menos que así esté certificada por la fábrica. Y tenemos
este tema que es importante, que trata sobre la bleve y rotura inducida por calor. Es una bleve, nos preguntaremos qué es una bleve, cuándo ocurre una bleve, qué es una bleve, ¿verdad? Mucho escuchamos y a veces no sabemos qué significa. No, ¿verdad? Una bleve ocurre cuando un carro tanque dañado o expuesto al fuego no puede contener su presión interna y explota con la liberación repentina del producto. Es más probable que esta falla catastrófica ocurra con los carros tanques a presión, dañados incluso en ausencia de un incendio activo. Los principales peligros de una bleve de GLP, puede ser el fuego, la radiación térmica, explosión y proyectiles. En el fuego, si la sustancia liberada se enciende, habrá inmediatamente una bola de fuego. Y en la radiación térmica, a una distancia de aproximadamente 4 veces al radio de una bola de fuego, el calor irradiado por una bola de fuego es suficiente para quemar la piel expuesta en 2 segundos, nos dice. Y para ello hay que usar ropa protectora limitada de dosis de radiación térmica. Y en la explosión, es una onda expansiva causada por la liberación repentina de las sustancias presurizada para una bleve que ocurre al aire libre. La onda expansiva a una distancia es de 4 veces el radio de una bola de fuego, que puede romper el vidrio de la ventana y puede causar daños menores a los edificios. Y los proyectiles, la falla del tanque puede arrojar fragmentos de metal a grandes distancias. Estos fragmentos pueden y han sido mortales, nos dice. El peligro disminuye a medida que te alejas del centro de la bleve. Los proyectiles son el peligro de mayor alcance. Y luego vamos a tocar este tema que también es importante, como habíamos mencionado. La GRE 2020 nos muestra clasifica los materiales peligrosos. Por ejemplo, tenemos en la clase 1, que corresponde a explosivos, está dividido en 6. En la división 1 tenemos los explosivos que presentan un riesgo de explosión en masa. Y en la misma división tenemos explosivos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. Y también tenemos explosión que presenta un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa. En la misma clase que corresponde a explosivos, tenemos también explosivos que no presentan riesgos apreciables considerablemente. Y tenemos explosivos muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa. También los artículos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión en masa. En la clase 2 tenemos los gases, como habíamos mencionado. Esta a su vez se divide en 3. Una que son los gases inflamables, otra los gases no inflamables o no tóxicos, también denominados. Y en su tercera división tenemos los gases tóxicos. Y en la clase 3 podemos ver, nos habla acerca de lo que es los líquidos inflamables y líquidos combustibles. En la clase 4 tenemos los sólidos inflamables. Estas son sustancias que no pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. En la clase 4 se divide también en 3. En su primera división tenemos sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea, y sólidos, explosivos insensibilizados. En su segunda división tenemos las sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. En su tercera y última división tenemos las sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Y tenemos en la clase 5, que corresponde a sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Esa se divide solamente en 2.
Una que son las sustancias oxidantes y segundo los peróxidos orgánicos. En la clase 6 tenemos esta que nos dice sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Esa a su vez también se divide en dos, una que son las sustancias tóxicas y la segunda son las sustancias infecciosas. En la clase 7 tenemos esto que se denomina materiales radiactivos. Es única, no tiene divisiones. La clase 8 corresponde a sustancias corrosivas, tampoco tiene divisiones, es única. Y la clase 9 nos habla de las sustancias y objetos peligrosos, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente. Este punto es el más importante. No se ve muy bien, pero aquí nos explica sobre cómo tenemos que proceder en caso de que estemos presentes en este tipo de incidentes. Por ejemplo, espero puedan verlo. Nos dice, si vemos una placa o cartel o etiqueta de un explosivo, dice, si conoces el número de identificación, que busquemos el número de identificación en las páginas amarillas. Vamos directamente a las páginas amarillas. Luego, si no conocemos, tenemos que... si no conocemos, dice que vayamos directamente a la placa con cartel o etiqueta. No logro ver muy bien, pero es muy interesante. Podemos encontrarlo en la guía de emergencia 2020. Y es muy importante porque con esta gráfica podemos nosotros aprender, saber cómo está, saber cómo se debe proceder. Vamos a pasar a la parte que son las conclusiones. Y para concluir, este tema es de mucha importancia y es muy interesante para nosotros, ya sea como estudiantes o como profesionales o como de donde nos encontremos, ya sea en el área laboral, en la parte operativa o administrativa. Es importante que sepamos estos temas. Y gracias por escuchar esta grabación.